¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien y en este video lo que les voy a mostrar es cómo hacer una inserción desde un select con todo y el filtrado, o sea con todo y el where, y vamos a ver tablas temporales. Así que vámonos aquí al escritorio, pero no olviden suscribirse y comentar todas las dudas que tengan ahí en la caja de comentarios, por favor, porque eso nos ayuda más a crecer. Y bien, vamos a pasarnos al escritorio. Bien, aquí estamos, vamos a abrir el Workbench, perdón, es mejor el dviewer. Y bien, pues ya estamos conectados aquí a la base de datos, a POS y a JCPOS. Exacto, ahí estamos. Pues, ¿qué pasa si por ejemplo borramos la tabla select from usuarios? Que tenemos esos usuarios. Nos puede pasar de que borremos esta tabla, hagamos un delete from sin where, lo borramos así, aunque aquí te dice no seas tonto, no ejecutes una instrucción delete sin la cláusula where en usuarios, posible pérdida de datos. ¿Estás seguro? Pues yo, pues a lo mejor se me va el avión o se nos va el avión, le damos sí a huevo y pues se borra toda la información. En algunos casos son cientos de miles de información. Entonces aquí lo mejor es que hagamos respaldos, que en videos posteriores les voy a mostrar cómo hacer respaldos de base de datos, pero ahorita pues no, ahorita todavía no llegamos hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a insertar de otra tabla, suponiendo que ya tenemos esa tabla. Por ejemplo, aquí si le damos un select no hay nada en la tabla post, pero en esta tabla JCPOS está también la tabla de usuarios, podemos insertar desde ahí. Por ejemplo, si le hacemos select from jcpos.usuarios, pues ya saben que aquí nos posicionamos a JCPOS, que es la base de datos, y usuarios es la tabla, y este vendría siendo como un alias. Lo podemos quitar, no hay bronca. Le hacemos el select y vemos que aquí sí están los campos y la información, está toda la información aquí. Entonces podemos insertar desde esta tabla hacia acá. Nomás le hacemos un insert into usuarios y ya le dejamos este select from JCPOS usuarios, y ahí se debe de insertar. Ok, se me olvidó poner la S aquí, pero ahí debe de insertarlo, y aquí dice que insertó 3. Igual podemos crear tablas también desde aquí. Por ejemplo, podemos ponerle aquí un into usuarios 1. Bueno, este no se puede. Bien, así es como funciona, pero en SQL Server aquí sería de otra manera, sería create table usuario 1, y ahí te crea la tabla, copia, y le hacemos aquí un select from usuario 1, y aquí está. Y esta la podemos modificar y eliminarla posteriormente, o en caso de que se haya borrado, pues la copiamos, se haya borrado, o sea, se haya hecho el drop, que no nos haya borrado la base de datos, sino que se haya borrado la información, sino que se haya borrado toda la estructura, pues la podemos copiar así y luego le ponemos los índices. Ahora, para crear una tabla temporal, nomás le ponemos aquí igual, crear temporary table, y le ponemos pues el nombre de la tabla temporal, tmp usuario, y ahí se creó la tabla temporal. Le hacemos un select, pues ahí ya está la tabla temporal. Le podemos hacer cambios directamente de aquí para no afectar a la tabla original ni a la tabla destino. Por ejemplo, aquí le podemos poner perfil, le podemos poner un perfil 2, pero no nos deja ponerle perfil porque no tiene un campo índice, y es porque es temporal, pero le podemos hacer un update directamente aquí. Por ejemplo, update tmp usuario set perfil igual a 2, le damos que sí y listo. Ahí ya actualizó la tabla temporal y ya está como perfil 2. Ahora, ¿qué pasa si queremos insertar estos campos en la tabla usuario? Vamos a ver si se puede. Nomás agarramos el campo nombre, usuario y password, nomás esos queremos pasar, y donde tenga foto de perfil le podemos poner donde foto de perfil, o más bien foto diferente de vacío, nomás las que tengan fotografía. Nos arroja estos 3 campos. Ahora vamos a insertar en usuarios, aunque este campo se supone que no debe de repetirse, así que vamos a modificar el tmp usuario, le vamos a poner usuario ser igual a prueba, le ponemos este where, ahí hizo el cambio, hacemos el select y ahí está. Entonces vamos a insertar en la tabla usuarios estos 3 campos solamente. Se supone que debería de poderse. Vamos a intentar insert into, ¿cómo se llama? Se llama usuario
usuarios. Entre paréntesis les ponemos los campos que queremos meter. Vamos a copiar y pegar estos campos, a ver si nos permite. Aquí ya está con el filtro, le damos control enter y dice el campo perfil no puede ir como default. Entonces vamos a ponerle directamente el perfil, porque también lo podemos hacer, que todos los meta como perfil 1 y que le ponemos 1 as perfil. Vamos a acomodarlo bien para que vean cómo va quedando el query. Vamos a separarlo bien aquí por la coma, ahí está. Y ahora pues intentamos insertar a ver cómo nos va. Bien, nos dice que el campo foto no puede ir tampoco como default, así que le ponemos foto, no le estamos mandando nada y le cambiamos aquí, le ponemos foto e intentamos insertar otra vez y ahí insertó este campo. Y ahora sí le hacemos un select a la base de datos actual from usuarios, o sea la base de datos de post, estamos posicionados y aquí insertó pues el de prueba, perfil 1 y le pusimos el mismo campo de lectura. Y bien, ¿qué diferencia hay entre la tabla temporal que con la tabla normal, que crear una tabla que no sea temporal en lugar de crearla de esta manera? Se supone, a lo que he leído, es que las tablas temporales desaparecen. A ver, vamos haciendo la prueba, vamos a ver, vamos a investigar mejor para que no se queden con la duda. Bien, pues según aquí la página esta de W3Big nos dice que una tabla temporal es visible en la conexión actual, o sea, otra conexión no la puede ver, y cuando se cierra la conexión MySQL va a borrar automáticamente esa tabla y liberar todo el espacio, o sea que no sobrevive a la conexión. Y bien amigos, pues sería todo, espero que les haya servido este video y hasta la próxima. Adiós y muchas gracias por vernos. Hierro pariente.